Bienvenidos una vez más a Monster News. Acordate que es el canal más raro y avanzado de YouTube. Bueno, la semana se infló de una forma impresionante. Tenemos la hoja de ruta de AMD que se filtró, que nos da un poquitito de datos, lo vamos a repasar rápido. Tenemos precios de la gráfica de AMD, RX 7600. Asus ya presentó la ROG Ally o ROG Ally. Tenemos la otra consolita que le viene a hacer medio competencia. Novedades con el iPhone 15. Tenemos polémica tanto con Xbox como con Game Pass. Y mucho más. Empezamos. Este vídeo y prácticamente todo lo que hago está patrocinado por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde podés encontrar claves de juegos, programas tipo Office o programas como el Windows. En mi caso vamos a comprar la clave OEM del Windows 10 Pro y utilizando el código de descuento MONSTER podés tener hasta un 25% de descuento. Además estas claves, no te olvides que son 100% legales, no vas a tener ningún problema. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Y recordarte que si tenés el Windows 10 activado, como es ahora mi caso, puedes actualizarlo a Windows 11 de forma totalmente gratuita. El enlace para Windows 10, Office y todo te lo dejo abajo en la descripción. Acordate de poner Monster para tu 25% de descuento. Y por supuesto, ¿qué más viene? Grande, limón. Bueno, primera noticia, vamos a empezar con AMD. Y bueno, y prácticamente vamos a seguir, porque todas tienen AMD. Especificaciones de CPU AMD Ryzen 8000 y fecha de lanzamiento. Hasta 16 núcleos Zen 5, calle L3 de 64 MB y lanzamiento a principios del 2024. Bueno, ya teníamos dudas si era a principios del año que viene o finales de este. Pero bueno, se filtra todo el roadmap. Tenemos todos los modelos que salieron y los que saldrán. Según este artículo empezaría con que, bueno, ya sabemos que los Zen 5 se lanzarán posteriormente después del lanzamiento de los Zen 4, de todos los Zen 4. Lo que pasa es que, claro, todavía todos los Zen 4 no fueron lanzados. En concreto, si hablamos de servidores, de procesadores para servidores. Distintos son los procesadores de uso doméstico. Y al final nos ampliaría un poco lo que sería el título. Ryzen 8000 deberían llegar a principios del año que viene, con un número máximo de 16 núcleos. Existirá el Granite Ridge y se centrará en el rendimiento de juegos en concreto y en el rendimiento de un solo subproceso. Y bueno, y termina un poco el artículo eso, comentándonos que AMD mejorará también lo que sería la interconexión de los CCDs, mejorando la latencia y el ancho de banda. Así que bueno, bien. Pero siguiendo con AMD, los Ryzen que se quemaban. Las placas base Asus para los Ryzen 7000 se saltan los límites del voltaje de AMD. Bueno, esto es una historia bastante curiosa. Resulta que cuando activamos el perfil Expo, que sería el XMP de AMD, los voltajes suben de forma significativa, pasando de 1.3 a 1.4 volts. AMD actualizó las BIOS, que habíamos visto que se habían borrado de la web, pero claro, en las nuevas BIOS, cuando volvés a activar el Expo, se vuelve a levantar. No tanto como 1.4, pero sí 1.3 y pico. Se pasa del 1.3 que marcaba AMD como límite máximo. Porque el tema con las placas base Asus es el siguiente, que vienen de fábrica como un poquito todo subido. Y muchas veces hay que tener cuidado en voltaje, ¿no? Porque vienen un poco como todos los voltajes, un poquito subidos. Y eso es una cosa que hace Asus también para que cuando se hagan las reviews y se hagan con su placa base, den un rendimiento de nada mejor que la competencia. Eso por lo menos lo vengo viendo con varias generaciones atrás comparando placas base. Y claro, si a toda esta generación le afecta muchísimo la subida de voltaje, se prende fuego. Es un problema serio. Y peor aún, Asus, cuando subió las nuevas versiones, te pone que es beta y que está bajo tu responsabilidad si esto pasa o no, si se quema o no, utilizando esos drivers, esas BIOS. Ya, es de locos. Te descargas la BIOS que te da Asus para mejorar un problema que se te quema el chip, no es que es un problema, un pantallazo azul de vez en cuando. No, se te quema el chip y la placa, que es lo que hablábamos antes. ¿Quién se hace cargo de esto? AMD evidentemente no. Si son los voltajes de la placa base, entonces claro, con todo esto la gente está muy rebotada. De hecho, J2Sense le hizo un vídeo que no va a seguir trabajando con ellos. También habla mucho del tema de recambios, de cosas, de placas que vienen mal, que se le filtró RMD, bueno, muchas otras cosas, pero esto me parece especialmente grave. O sea, me estás dando una BIOS, me estás poniendo que es beta, que no está probada del todo, y que si encima la instalo para que no se me queme la CPU, si se me quema es problema mío. De locos. Bueno, por otro lado, precios. Se espera que AMD Radeon RX 7600 cueste 349 euros en Francia. Tenga en cuenta que esta publicación está etiquetada como rumor. Ya sabemos, rumor. Bueno, según Codecotland, el precio sería ese, 349 euros, que no está nada mal. Ya hablamos que teníamos una 3060 por 330, bueno, está bien.
Pero claro, también nos señala el artículo que vale la pena destacar que el vendedor de Singapur ofreció brevemente una preventa de la GPU de la Radeon RX 7600, por lo que sería $409. Por lo que también podría ser más caro que solo 340, ¿no? Bueno, y por otro lado, entrando ya en las consolitas, GPD lanza su GPU externa Radeon RX 7600M XT con conector Oculink. Bueno, este es un conector universal, no es como el de la Asus, con una gráfica externa móvil, pero en vez de Nvidia de AMD. Pero a diferencia de la de Asus, Asus tiene un conector exclusivo de Asus. Tendría una APU de AMD, Ryzen 7 7848U, con núcleo Zen 4 y RDNA 3 de gráfica. Nos vuelve a aclarar otra vez que lo que diferencia es su diseño de concha. Para que suene menos raro, plegable, un diseño plegable. Básicamente el mismo que la pasada generación, pero en este caso tendría el conector Oculink. Y nos pone la eGPU más pequeña del mundo. Y bueno, realmente sí es súper pequeña la cajita que nos presentó esta gente. 20 centímetros por 11. Bueno, después vemos las conexiones. Bueno, esto es prácticamente lo mismo que lo de Asus sin tarjeta de Ethernet. Y bueno, vemos en los benchmark en 3D Mark a la 3070 que dice 4070 acá. Vemos que la supera y a todas las móviles también. Después por otro lado en juegos a 1440 que en comparación con un Ryzen 5 5600 y una 3070 también la supera. O sea que vemos que en juegos prácticamente supera en todo a la 3070. Y bueno, y al final tenemos lo que es lo peorcito, digamos, de todo esto, que es el precio. La configuración más económica de la GPD G1 eGPU costaría 1.700 euros, minorista. Y nos aclaran que claro, sería más que una computadora portátil de gama alta con una 4070. Todo lo que no me gustó un poco de la parte de escritorio nueva, no es que no me gustó, pero no me volvió loco. Me está gustando muchísimo la parte móvil. O sea, me parece que están sacándole todo el partido posible. Tanto en procesadores como en gráficas. Ya en la pasada generación vimos que los procesadores, los 5000 para portátiles, eran prácticamente equivalentes a los de escritorio. Ahora vemos que las gráficas son prácticamente equivalentes a escritorio. No está nada mal. Comparado esto con unos pocos años atrás, es increíble. Bueno, por otro lado, la consola de la niña bonita, la que todo el mundo está hablando. La consola de juegos portátiles Asus ROG Ally con Ryzen Z1 Extreme se lanza el 13 de junio y cuesta $699. Ya las especificaciones las vimos todas. Tenemos dos modelos, Z1, Z1 Extreme, que en todos son exactamente iguales, capacidad, memoria, etcétera, etcétera, menos, lo más importante, la CPU y la gráfica, que sería todo lo mismo. Ya salieron todas las reviews. Yo no encontré realmente mucha queja, menos de rendimiento, pero sí que tiene varios tipos de rendimiento. Depende el consumo que tengamos o querramos. Y por eso acá vemos la gráfica esta que nos muestra en modo rendimiento, en modo turbo y en modo turbo pero conectada. Bueno, vemos los saltos en FPS que son brutales. El Cyberpunk, sin ir más lejos, de 39 FPS pasamos a 66. Bueno, estas son configuraciones, algunas en 720p en medio. Y bueno, nos comenta al final que las reviews están diciendo que hay algunos inconvenientes, por ejemplo, la duración de la batería. El tema de la interfaz no es muy buena, no es para volverse loco. Utilizaría Windows 11 normal, por lo que no tendríamos la incompatibilidad, digamos, que tenemos ahora mismo con la Steam Deck. Lo que pasa es que, claro, la Steam Deck realmente, si lo ponemos a analizar, núcleos gráfica se queda muy por atrás, también con un precio más razonable. Por ejemplo, la versión más barata de la Steam Deck son 400. Esto en España al final van a ser 800, 799 euros. Yo en particular, si tuviese que comprarme una de estas dos, evidentemente me iría por la más cara o no compraría ninguna. O me iría a la Steam Deck más barata. Punto. Bueno, por otro lado, cambiando de tema. Así es el diseño final del iPhone 15 Pro, con el nuevo botón de acción. Bueno, el artículo nos sigue hablando de que es eso, de los grandes cambios que tendrá el iPhone 15, serán básicamente para la versión Pro y Pro Max. Y empezando, digamos, por lo que se ve en el vídeo, tendríamos el botón de acción. Que esto sería igual que el botón de acción que sacaron para el Apple Watch Ultra, que bueno, es un acceso directo a la aplicación que configuremos. Es un botón configurable. No lo veo mal, no lo veo tampoco para pegarme un tiro, pero está bien. Bueno, y como cambios estéticos físicos, digamos, principales, tendríamos bordes más redondeados, USB tipo C, cámaras mejoradas, un poco lo de siempre, pero con USB tipo C, que aparentemente este conector tipo C traería polémica también, porque según otras noticias, cargaría más o menos si le pones un cable de Apple o no. Apple te pone el USB tipo C, pero claro, con limitaciones, capado. Bueno, por otro lado, ya pasando a consolas más grandes. Xbox Series S ha alcanzado los límites de VRAM. 8 GB es el número mágico. Bueno, la cosa, por resumírtela muy rápido, es que la diferencia entre una Xbox Series S y una Xbox Series X
es la cantidad de memoria. Uno tendría 10 GB en total y otra 16. Entonces, claro, saltó este cartel de error como que se quedó sin memoria de VRAM. ¿Qué pasa? Todas estas críticas, digamos, ya las había recibido Microsoft de la consola. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hubo un desarrollador, uno o dos, que bueno, dijeron una estupidez de que la consola estaba mal, que no tenía la suficiente RAM, que no sé qué, que estaba limitando? Bueno, Microsoft escuchó esto, mejoró el kit de desarrollo, facilitando mucho mejor la optimización de los juegos. A ver, que son 8 GB de RAM hace 3 días en una consola que para mover a 1080p o a 720 le echan culpa a la consolita como si fuese, peor es haber comprado una gráfica 1000 euros con 8 GB y que la tengas que ya se te quede corto. Pero una consolita de esta, poner el grito en el cielo porque se queda sin memoria, me parece ridículo. Pero aparte de eso, la queja de los desarrolladores, trabajen, optimicen los juegos. Es que me parece increíble. Yo en estas cosas tengo la sensación de que se ha dejado de lado un poco lo que era antes. Antes, los desarrolladores, cuando época de Amiga, cuando la memoria era carísima, siempre fue cara la memoria, pero la memoria era hiper cara. Muy, muy cara. Entonces, claro, tenían que desarrollar con lo que tenían. Y estábamos hablando de 512K. 1 mega como mucho. A ver, no digo que sea lo mismo. Se hacía muchísimo esfuerzo en optimización. De hecho, Apple, ¿por qué funciona mejor su OS con su hardware? Aunque el hardware sea menor o tenga menor memoria, ¿por qué funciona mejor? Porque está optimizado. Pues esto lo pasa lo mismo con los juegos. Me parece ridículo estas posturas. Pero bueno, siguiendo con Xbox y Game Pass. Perjudica las ventas. Xbox, Game Pass perjudica las ventas, según un desarrollador. Bueno, otro pelotudo. Dino Patti, cofundador del estudio responsable de Somerville, que es un jueguito de la plataforma. Este tipo de este juego, que no lo jugué, lo descargué, ahora lo voy a jugar. Primero dice que el negocio que hizo con Game Pass fue genial, le pareció buenísimo y hizo un negocio. Después llora diciendo que el modelo de negocio de Game Pass está mal. ¿Por qué? Porque los usuarios prueban los juegos. Entonces, claro, si tenés un juego que no te engancha los primeros 10 minutos, dice que la gente prueba los juegos y ya no los juega más. Que le gusta la forma que había antes, que el tipo compraba el juego y listo, y te lo comía con papa. Esto me parece ridículo. Poné a la venta el juego, a ver cuántos vendes de este juego. ¿Quién te lo promueve? ¿Quién lo prueba? No sé, ¿a vos qué te parece? A mí me parece ridículo esta postura. Bueno, por otro lado, cambiando totalmente de tema, Google se pone seria. YouTube comienza a bloquear usuarios con AdBlock. Ya sabes que si tenés AdBlock, que son programitas para bloquear las publicidades de las web, claro, a YouTube eso no le gusta nada. No lo veo descabellado. A ver, vos tenés que mostrar tu publicidad. Entonces, nada, directamente optó por o te bloquea si tenés AdBlock o podés verlo si tenés cuenta premium. Mata a 2 pájaros de un tiro, digamos. Yo en concreto no utilizo AdBlock, pero aparentemente, según un informe, el 70% de usuarios lo utilizan. Bueno, por otro lado, cambiando de tema, el tema trivial de la semana. Streamer causa polémica por decir que las personas gordas y feas no triunfan en Twitch. Bueno, a ver, tampoco este es Brad Pitt. Vamos a empezar por ahí. Pero sobre este tópico, a ver, yo estoy de acuerdo de que la belleza, evidentemente, es un plus. ¿Que hay gente fea? Bueno, peleala, hay muchas otras cosas. Gente tiene muchas cosas, o es fea, o es gorda, o no tiene dinero, en fin, hay muchas cosas que le puede pasar a una persona. Pero que eso sea necesariamente una restricción, no, me parece ridículo. Pero sí es verdad que, evidentemente, el ser lindo siempre te da un plus, pero el ser simpático también. Hay muchas cosas que te dan plus, pero que te lo quite directamente el ser feo, depende. Si sos muy, muy, muy feo, muy difícil de ver, probablemente sí. Pero una fealdad normal, digamos, si sos un feo del montón, no creo, es una ridiculez, no te va. Primero, la belleza está en los ojos del que mira. Y segundo, que no, hay millones de ejemplos que demuestran lo contrario. Este pibe en concreto, que tampoco es una maravilla. Pero bueno, sin más, que tengas buen fin de semana, que la pases bien. Una muy importante que voy a trabajar ahora cuando apenas te deje de grabar esto. Toda la presentación de Google, que fueron 2 horas. Voy a resumirla, por supuesto. Muy interesante, muy, muy interesante. Y acordate, si sos muy feo, no hagas streaming. Te lo dice el chico. De YouTube, por suerte, no dijo nada, o sea que yo puedo seguir. Como decía Martín Fierro, más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Chao.